¿Qué hay de ficción y de realidad en sus novelas? Bueno, es que no se puede hablar de porcentaje porque hay en diversos grados la ficción proviene de la realidad, ¿no? Entonces, en una novela lo importante no es que haya más o menos ficción, lo importante es que se produzca esa transformación que hace que la experiencia se convierta en otra cosa distinta, ¿no? Igual que el porcentaje de madera que hay en una escultura, ¿no? Por decir que no hay una división clara. Lo que ocurre con la novela es que los materiales de la experiencia se transforman a través de un trabajo en gran parte inconsciente, se transforman en otra cosa. Y esa cosa a veces se parece más o a veces se parece menos a la realidad observable, ¿no? Pero no tiene mucha importancia la... Quizás es en el género de la novela histórica en el que el escritor se puede tomar la licencia de inventar cosas a partir de personajes reales. No sé si es un poco un juego de engaño al lector. Bueno, es un juego muy atractivo, ¿sabes? Y en el que se pueden hacer cosas espantosas y se pueden hacer cosas muy buenas, ¿no? Piensa, por ejemplo, el gran modelo de la novela histórica es Guerra y Paz de Tolstoy, ¿no? Y ahí Tolstoy mezcla personajes históricos y personajes de ficción. Claro, cuando habla de personajes históricos, él procura centrarse lo máximo o ajustarse lo máximo a lo que dice la información histórica, ¿no? Porque lo peor que puede ocurrir en una novela histórica, que pasa con mucha frecuencia, es que el personaje histórico sea inverosímil, ¿no? Porque el tono, el habla que le ponga el autor sea equivocado, no se corresponda con la época, o bien el autor le haga hacer cosas que son inverosímiles, ¿no? Yo en mi propio caso he utilizado en alguna novela, sobre todo en La noche de los tiempos, he usado personajes históricos en el contexto de mi ficción, pero he procurado tomarme el mínimo de libertades posibles, ¿no? Y suele incluir vivencias personales en sus novelas. ¿Qué hace cuando le falta la inspiración? Acude a... Bueno, no es que la inspiración consiste en sacar provecho de las vivencias personales, ¿no? Es decir, en encontrar la manera de, como decía al principio, de transformar esas vivencias en... Porque además tú piensas que el material que tiene el escritor es su propia vida. Es decir, que tú las cosas que lees o que aprendes las filtras a través de tu experiencia, ¿no? En mi caso, yo muchas veces, como te he dicho, hago referencia a hechos históricos, personajes históricos, pero están filtrados a través de mi experiencia, de mi mirada y de mi voz, ¿no? Entonces, claro, una novela es siempre, de algún modo, es una confesión, ¿no? Y quería preguntarle también por un tema de actualidad. La Real Academia Española se ha declarado sobre el lenguaje inclusivo. No sé qué opinión tiene. Bueno, la academia no ha dicho nada, parece ser, ¿no? Yo estoy un poco al margen de todo eso. Hombre, yo creo que hay una cosa que el lenguaje, el idioma es muy difícil de controlar, ¿no? Es decir, al idioma se le puede presionar muy poco. ¿Por qué? Pues porque el idioma es una creación colectiva y no pertenece a nadie y está muy vivo, entonces, y tiene reglas muy estrictas. Tiene reglas muy estrictas porque es una herramienta de comunicación. Y una herramienta de comunicación tiene que ser absolutamente colectiva, ¿no? Dentro de eso hay cosas que van cambiando y que han ido cambiando desde hace ya bastante tiempo antes de que se hablara de lenguaje inclusivo. Nosotros venimos de una cultura en la que el lenguaje había muy poco cuidado en la lengua para referirse a personas sometidas o para referirse a las mujeres o para referirse a personas de etnias distintas y todo eso. La nuestra era una sociedad muy homogénea, entonces no tenía esos problemas. No tenía esos problemas porque se podían hacer chistes perfectamente repulsivos sobre cualquier cosa, ¿no? Yo no creo que al lenguaje se le pueda forzar a ser, por ejemplo, siempre a doblar el género, nada de eso. Lo que sí creo es que todos, desde hace tiempo ya, estamos haciendo un esfuerzo por ser más inclusivos en nuestra manera de hablar. Por ejemplo, nadie dice ya
todos decimos de manera automática, no decimos el hombre ya. Dices, sí, el hombre significa el hombre y la mujer. No, cuando tú dices el hombre, esa palabra tiene mucha fuerza. Si nosotros decimos el ser humano, no estamos forzando la lengua y estamos siendo menos masculinos. Porque esta es una sociedad que afortunadamente ya es mucho menos masculina. Y muchas de las cosas muchas de las cosas que forzaban ese masculinismo o machismo en la sociedad eran inconscientes. Todos hemos tenido que ir educándonos para ser más respetuosos, para ser más, pues sí, más inclusivos, claro que sí, ¿no? Es decir, ¿quién decía? Me acuerdo cuando decían, ¿cómo se va a decir jueza? Y dice, ¿por qué no se va a decir jueza? ¿Por qué no? ¿No? Otra cosa es que tú tengas que estar mecánicamente diciendo los españoles y las españolas, los no sé qué. Sí, eso es ridículo. Pero hay cosas que evidentemente cambian porque la sociedad va cambiando. Nosotros no podemos controlar el lenguaje, pero el lenguaje va reflejando siempre los cambios en la vida social, ¿no? Y última pregunta, ¿cree que estamos perdiendo o limitando el derecho a la libertad de expresión? Por eso que comentaba de los chistes, por ejemplo. No, creo que no. Lo que tenemos es un poco más de educación. Es decir, creo que la libertad de expresión, lo que amenaza de verdad la libertad, es decir, estamos en un mundo en el que las compañías tecnológicas dominan la vida de la gente, en el que los regímenes son cada vez más autoritarios y persiguen más a quien quiere investigar la verdad. Y que nosotros estemos haciendo un drama de que aquí parece que ya no hay menos tolerancia para que se digan groserías en los chistes, me parece completamente frívolo. La libertad de expresión es una cosa muy seria y es un tema fundamental en el mundo. La libertad de expresión es lo que buscaba ese hombre al que desmembraron vivo en la embajada de Arabia Saudí. No que un cómico diga reivindique el derecho a insultar a los negros, pongamos por caso, ¿no? Son cosas completamente distintas. Libertad de expresión es una cosa demasiado seria como para frivolizar con ella. Muy bien, muchas gracias.